Jeremías 1, 1 al 10. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1, 18 y 19. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, con columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Correr con los caballos. Jeremías 1, 1 al 10, 18 y 19 y capítulo 12, verso 5. Conocí a una muchacha que en su adolescencia descubrió que su madre trató de abortarla. Como muchas otras personas en tales circunstancias, esta mujer iba por la vida sintiéndose miserable, es decir, poca cosa. Desafortunadamente, asumió el rechazo inicial de su madre como la constante en su relación con las demás personas. No solo se consideraba rechazada por unos y otros, sino que trágicamente se rechazaba a sí misma. Cuán diferente esta posición existencial respecto de aquellas personas que se saben fruto de la intención amorosa de sus padres, que se saben deseados por sus padres. Estas personas van por la vida sintiéndose seguras y sobre todo sintiéndose valiosos, confiados. Y confiados se saben elegidos. Cuando están en Cristo, más aún, estas personas se saben también elegidas por Dios desde la eternidad para lograr la gloria de Dios. Como Jeremías, a quien Dios le hace saber que lo escogió antes de que naciera para encomendarle una tarea especial, para enviarlo con un propósito, dándole el poder necesario para cumplirlo y prometiéndole estar con él para cuidarlo. En el Nuevo Testamento descubrimos que uno de los sustantivos, es decir, de los nombres con los que se conoce a la Iglesia, es el de escogidos de Dios, Romanos 8:33. El término se refiere al hecho de que en su soberanía Dios escoge a algunos con un propósito específico. Ya se trate de un propósito salvífico, Dios elige a quién llamar, o en otros casos Dios decide a quién encomendarles ciertas tareas que implican una relación particular con nuestro Señor. Desde luego, podríamos aproximarnos a tal hecho, el de la elección divina, como una cuestión injusta
Y también podríamos preguntarnos, ¿por qué es que Dios tiene misericordia de unos y no de otros, como asegura Romanos capítulo 9, verso 15? Pero también podemos aproximarnos al tema, reconociendo su señorío, Él es el Señor, y agradeciendo el que por mera gracia haya querido tener compasión y misericordia de nosotros. Y como he dicho en otras ocasiones, te recuerdo, la gracia es inexplicable. En el llamamiento a Jeremías, comprobamos que Dios actúa siempre más allá de las circunstancias de las personas. Su propósito redentor no es detenido ni por la ignorancia ni por el rechazo de las personas. Dios sigue amando a los suyos aún a pesar de la infidelidad de estos. Más aún, Dios no deja de hacer lo necesario para provocarlos a conversión y bendecirlos conforme a su propósito. Para cumplir con el mismo, con tal propósito, Dios llama a hombres como Jeremías y como tú y yo, como nosotros. La elección de Dios no deja de lado el estado en que Él nos encuentra. El rechazo divino del argumento temeroso de Jeremías no significa que Dios ignore la condición de muy joven de este hombre. Lo que Dios hace es animarlo a que deje considerarse como tal, como incapaz, porque a partir de este momento, le asegura, hablarás por mí. Irás donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. Y agrega, yo estaré a tu lado para cuidarte. Pero lo más importante, me parece, es que Dios le asegura a Jeremías, desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Te comparto que desde que mis hijos nacieron, he creído que en ellos y en ellas, como en el caso de muchos otros hijos de cristianos, se cumple la promesa dicha por Isaías. Creo que tú la recuerdas. En efecto, el profeta dice a nombre de Dios, a algunos de ustedes, o como dice otras traducciones, tus hijos reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán reconocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Isaías 58:12 en la Nueva Traducción Viviente. Tal convicción, mi convicción, no se sustenta en el amor que les tengo o en los méritos de ellos y ellas, sino en la identidad que Cristo les ha dado. Estoy seguro que a tus hijos y a los míos, a ti que me escuchas, Dios te ha llamado y te ha dado una identidad. Además de tal transformación de la identidad de elegido, la vida de Jeremías nos muestra tres características de quienes como él han sido elegidos por el Señor. La primera es que estas personas, hombres y mujeres, forman parte de una cadena. Jeremías se presenta a sí mismo diciendo, yo soy el profeta Jeremías, hijo de Hilcías, soy del pueblo de Anatot y vengo de una familia de sacerdotes. En la traducción La Biblia al Día. La historia personal de la mayoría de nosotros incluye características familiares relevantes, sociales, económicas, intelectuales, en algunos casos hasta delictivas. Tenemos abuelas o madres costureras o cocineras, padres analfabetos u obreros, gente gris, diría la gente. Pero todos ellos, visionarios, esforzados, inconformes con su realidad. Estas mujeres, estos hombres que nos precedieron, gigantes en realidad. Y entonces en no pocos
de nosotros se cumple aquello de que estamos parados sobre hombros de gigantes. Junto con Isaac Newton podemos decir, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombres de gigantes, tus padres, tus abuelos, tus tíos, no sé. Lo que Dios ha hecho en y a través de nuestros antepasados, Dios lo ha capitalizado en favor de nuestra propia condición y de nuestra capacitación como sus elegidos. Mi padre acostumbraba a decir, tu responsabilidad es vivir de tal manera que en ti no se rompa la cadena. Somos llamados a convertirnos en los hombros sobre los cuales Dios pueda sostener a otros elegidos, a los que habrán de venir después de nosotros. La segunda cosa que quiero destacar de quienes han sido llamados por Dios es que en el quehacer de su vida no buscan, reciben. Dios siempre sorprende a los que ha elegido. Sale a su encuentro y altera sus vidas. Los lleva por caminos que ellos ni esperaban ni conocían. Por eso es que la historia bíblica abunda en frases tales como te saqué de Egipto, entregué en tu mano a tus enemigos, o me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera antes de que Felipe te llamara, etc. Dios siempre toma la iniciativa, porque Dios siempre va delante de nosotros. Y esto explica que muchos de nuestros más importantes logros familiares, sociales, educativos, laborales, económicos, etc., nos toman por sorpresa. Y a veces no tienen lógica, nos resultan inexplicables. ¿Cómo es que Dios ha unido puntos en nuestra vida? ¿Cómo es que Dios nos ha puesto en contacto con personas, nos ha dado la oportunidad? Descubrimos muchas veces que una cosa lleva a otra, que cuando hemos agotado fielmente una etapa, Dios abre la puerta para la siguiente. Y en esto vemos el quehacer misterioso, maravilloso, místico de la mano de Dios. Pero también nuestra condición de elegidos es la que explica las puertas que se cierran. Los esfuerzos que a iniciativa propia hemos realizado y que han resultado en fracaso. Explican las pérdidas y los finales inexplicables. La razón es sencilla. Cuando lo que nosotros queremos contraviene el propósito de Dios, hemos construido sobre arena. No hay cimientos, no hay posibilidad de permanencia. Lo que hacemos no tiene posibilidades de permanecer. El fruto que cosechamos no es otro, sino la cizaña, las espigas vacías de la insatisfacción y del descontento. A todo ello le acompaña una convicción interior, porque desarrollamos una capacidad para tomar distancia de lo que estamos viviendo. Aún a nosotros nos sorprende porque algo nos dice que hay en eso que estamos viviendo algo más de lo que nosotros podemos, hacemos y aún merecemos. En efecto, tenemos conciencia del misterio de la gracia. Vemos a otros y nos preguntamos, ¿por qué ellos no? Y desde luego, ellos ven que hay algo en nosotros que nos hace diferentes. Los elegidos tienen una tercera característica. Viven en conflicto constante. A los elegidos les incomoda lo que está a su alrededor. Les incomoda también su condición de diferentes. Les incomoda vivir bajo la presión de sus opositores. Al mismo tiempo,
que arde en ellos la convicción de su llamado, la convicción de que son elegidos, de que son diferentes. Como Jeremías, quien después de estar en la cárcel llega al extremo de decirle a Dios: Dios, hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes. Pero dentro de mí tus palabras son un fuego que me quema hasta los huesos. Jeremías 29. Porque Dios nos marca, pero no nos obliga, no nos quita nuestra voluntad. Dios nunca cierra la puerta con llave y la manija de la puerta siempre se abre desde adentro. Nosotros podemos abrirla. Es decir, siempre está en nuestra mano el poder renunciar a nuestra condición de elegidos, el hacer la vida a nuestra manera y el caminar nuestros propios caminos. Porque Dios llama, Dios marca, pero Dios no obliga. Podemos irnos, podemos criticar, hasta podemos menospreciar la obra de Dios. Es más, podemos volvernos sus enemigos, pero el hecho es que Dios y lo de Dios permanece en nosotros como un fuego que nos quema hasta los huesos. Jeremías descubrió, como lo hemos descubierto muchos de nosotros, que la única solución a nuestros conflictos es perder nuestra vida para así poder vivir para Dios. Si estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado. A ti y a mí Dios nos ha elegido. Nuestro llamamiento no tiene que ver inicialmente con la voluntad o la intención de otras personas, ni siquiera con nuestra intención y voluntad. No es el pastor, no es la familia, la mamá, la congregación como un todo quien nos ha llamado. Es Dios quien nos ha traído aquí, quien nos ha traído hasta esta etapa de nuestras vidas. Y es Dios quien nos ha dado dones, capacidades para esto, para el aquí y el ahora de su obra, para que podamos colaborar con ella. Si estamos aquí viviendo este excepcional estado de gracia, es porque Dios nos ha llamado a correr con los caballos. Es decir, a que no nos resulte suficiente el ir a la par de quienes están a nuestro lado y el que no nos resulte propio viviendo la vida de quienes no han sido elegidos. Por eso quiero animarte a que te veas, a que te descubras a ti misma, a ti mismo, que te aceptes como un escogido por Dios, que eres alguien en quien Dios puso sus ojos desde antes que nacieras, para llamarte a vivir en comunión con Él, pero también para enviarte a cumplir con esa tarea especial que Él te ha revelado o te está revelando. Una tarea que es acorde con tu calidad de hijo, de hija de Dios. Una tarea que nadie más podría realizar y que es más importante, valiosa y trascendente que cualquier otra que pudieras realizar o estar realizando en tus fuerzas, porque se trata de una tarea que trasciende, que llega a la eternidad. Y esta tarea tiene que ver fundamentalmente con el hacer discípulos de Cristo. Es decir, tiene que ver con el que seamos partícipes de la redención de quienes hoy están sujetos al poder del diablo. Y una vez salvos, nuestra tarea tiene que ver con la transformación de sus vidas, las de sus familias y la de todos aquellos quienes estén alrededor suyo. ¿Habrá algo que resulte más importante, más urgente y trascendente que esto? De veras lo que estamos haciendo en y con nuestra vida, por más valioso que sea, ¿es equiparable a tan importante tarea?
Desde luego, esta tarea tiene que ver con nuestro servicio en la congregación, pero también tiene que ver en el oikos de nuestra vida diaria. Es decir, es una tarea que está enfocada al área de influencia de nuestro liderazgo, en nuestro vecindario, en nuestra familia, en nuestro entorno educativo, laboral y social. Ahí donde estamos, somos llamados a brillar para la gloria de Cristo. Si Dios nos ha elegido para que participemos del proceso de redención que Él está realizando en nuestro entorno cotidiano, entonces debemos asumir el privilegio de ser llamados para ello. Por esto, como quien comprende a Jeremías y a todos los y las Jeremías aquí presentes, quiero invitarte a que honremos nuestro llamamiento, a que hagamos nuestra condición de elegidos y a que vivamos en consecuencia. A que también honremos la memoria de quienes nos han precedido, padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, etc. Y a que evitemos que en nosotros se rompa la cadena. Les invito a tener siempre presente que hemos sido llamados a correr con los caballos. Jeremías 12:5. A esto los animo, a esto los convoco. El que lee, el que oye, entienda. El Señor te bendiga.